Ok, lo que habíamos visto la semana pasada era, bueno, habíamos quedado más bien en el ejemplo de regresión simple. Y este básicamente era una empresa que vende copiadoras a Estados Unidos y Canadá de todos los tamaños y colores que a ustedes se les ocurra y resulta que ascendieron a una señora que se llama Marcy Beinzer al puesto de gerente nacional de ventas. Entonces parece que van a hacer una reunión y ella quiere destacar la importancia de hacer una última llamada de ventas adicional cada día. Entonces, para poder respaldar de que es importante hacer esa última llamada todos los días, ella lo que hace es recabar información, creo que son 16 registros, no 15, ajá. Selecciona una muestra de 15 registros y para esos 15 registros toma cuántas ventas, cuántas llamadas se hicieron y cuántas copiadoras se vendieron. Entonces la pregunta es que ¿qué se puede decir acerca de la relación entre el número de llamadas y las copiadoras vendidas? ¿Okay? Y la información muestral se reporta en la siguiente tabla. Ok, es esta que saca, entonces nos vamos para Excel. Y aquí vamos a repasar todo. Okay. Entonces, aquí yo anoté todo lo que tenemos que ir viendo. Ok, estos son los datos, ¿verdad? En regresión nosotros ya sí identificamos quién es nuestra X, nuestra variable independiente, y quién es nuestra Y, que es nuestra variable dependiente. También estaba, tenían otros nombres, variable regresora, variable predictora. Nosotros vamos a llamarle, bueno, podemos llamarle X y Y, dependiente o independiente, variable de respuesta. Tiene varios nombres. Entonces, aquí nosotros sí queremos saber, al final, cuántas fueron las copiadoras que se vendieron a partir de las llamadas que se hicieron. Entonces, esta es nuestra Y, las copiadoras que se vendieron, y esta es nuestra X, las llamadas que se hicieron. Entonces, lo primero que vamos a hacer es este gráfico de dispersión, ¿verdad? El gráfico de dispersión inicialmente lo que me dice es cuál es la asociación entre estas variables. Y también recuerden que cuando hacemos un modelo de regresión, lo mínimo que necesitamos es que las variables estén relacionadas, ¿verdad? No vamos a hacer un modelo de regresión, no sé, voy a inventar, que tenga que ver con salario de la persona eh, a partir de la raza de mascota que tenga o el tipo de mascota que tenga, ¿verdad? Nada que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Entonces, lo mínimo que se espera es que tengamos dos variables que tengan algún nivel de asociación. Entonces nos venimos acá a datos. Ay, no, mentira. A insertar. Entonces seleccionamos los datos. Venimos a insertar y seleccionamos este gráfico de dispersión, que es el mismo que ya yo tenía acá, ¿verdad? Damos clic, no clic derecho, sino, ahí. Marcamos todas las bolitas, le damos clic derecho y le decimos que nos agregue la línea de tendencia y que la línea de tendencia sea lineal. Estos son muchas maneras de hacer predicción, incluso, bueno, sí, predicción a partir de modelos de regresión. Hay algo que también se llama series de tiempo. Entonces, dependiendo del modelo que yo tenga, este es el tipo de línea de tendencia que escojo. Nosotros estamos haciendo regresión lineal, entonces seleccionamos una línea de tendencia lineal que está acá. ¿Ok? Y además, damos clic sobre la línea, clic derecho. Ay, cerramos aquí. Bueno. Ahí se me pegó. Ahí está. Vamos a ver. Agregar etiquetas, agregar línea de tendencia. Está bien. Seleccionar los datos. Ok. Ay, ya no me sale aquí. Línea de tendencia. Ok. Si no le dan, si no pueden darle clic derecho a los puntitos, aquí en el más de los gráficos, cuando marcan el gráfico, aquí hay un más,
y en ese más le agregan línea de tendencia. Ok. Y aquí escogen que es la lineal. Aquí podemos ponerle, bueno, para que sea similar a este otro, podemos ponerle los títulos al eje, bueno, que tenga los ejes, los números, ¿verdad? Para saber a cuál valor se está haciendo referencia. Las etiquetas, pero las etiquetas es muy confuso. Y la leyenda, pero en este caso no es necesario porque sabemos que lo que estamos graficando son copiadores. Ok. Ahora, ese es el mismo gráfico que yo tengo aquí. Si nosotros nos venimos acá, vamos a ver, línea formato trazado, no. Para que me dé agregar la línea de tendencia, etiquetas, agregar la línea de tendencia y por acá está, ok, aquí donde yo escojo la línea de tendencia, aquí abajo, si ustedes van para abajo en las opciones, está presentar ecuación y presentar R cuadrado. Entonces, si marcan esas dos, les va a salir esta ecuacióncita que ya yo tenía por acá y el R cuadrado que ya yo tenía por acá. Entonces, también tienen esa opción, ¿verdad? Y aquí, con eso, ya nos estamos reduciendo el trabajo de hacer el gráfico y inicialmente de hacer esta ecuación de regresión. Entonces, número 1, hacemos el gráfico de dispersión y agregamos la línea de tendencia. Ahora, a partir de esto, nosotros decimos, esperen para ver aquí si lo tengo. Es que yo lo había calculado. A partir de esto, entonces yo puedo decir, bueno, parece que hay una línea recta creciente. Entonces pareciera que hay una relación positiva entre la cantidad de copiadoras que yo estoy vendiendo versus la cantidad de llamadas que estoy haciendo. Este R cuadrado era el coeficiente de terminación y el coeficiente de terminación era la variabilidad de la variable de respuesta que era explicada por mi variable independiente. Eso ya lo vamos a ver. Okay, con gusto. Ok, entonces aquí me da el R cuadrado de la ecuación. Después de ver el gráfico, recuerden que necesitábamos hacer un complemento. Esto es parte del capítulo de correlación. Entonces, ya tenemos el gráfico. Pareciera que hay una relación lineal. Queremos ver qué tan fuerte, perdón, una asociación. Queremos ver qué tan fuerte es esa asociación. Entonces, podemos aplicar la fórmula que ya habíamos visto en el ejemplo de correlación o podemos venir y calcularlo acá en análisis de datos. Entonces, nos venimos a datos, análisis de datos, ahí se está cargando, y buscamos por acá, aquí está, coeficiente de correlación, justo abajo de los casos de ANOVA, coeficiente de correlación, le damos a aceptar, entonces aquí lo que nos dice es que le demos dónde está el conjunto de los datos, marcamos todos los datos, le decimos que está agrupado por columnas, que los rótulos están en la primera columna y bueno, en este caso yo voy a decir que me lo den en una hoja nueva, pero ya yo lo tengo aquí en la salida. Le damos a aceptar y vamos a ponerle, no sé, 4 decimales tal vez, 3 decimales. Entonces me da que es 0,865. Vamos a verlo por acá. Ok, entonces aquí está mi coeficiente de correlación. Según lo que habíamos visto por acá, el coeficiente de correlación podía ser directo, podía ser inverso y depende el valor que tuviera. Decíamos que era alta o baja la asociación. Ay, aquí. Ok. Entonces, ok, así era como se calculaba el coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? Lo calculamos con análisis de datos y acá. Entonces, si el valor es positivo, tiene una asociación directa, si es negativo, tiene una asociación inversa y depende en dónde se encuentre nuestro valor, decimos que es baja, moderada o alta. Como teníamos un 0,85, 0,865, 0,865 está acá. Es decir, tienen una asociación que es directa y alta.
Entonces vamos a ponerlo acá. Tienen una asociación directa y alta. Ok. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Bien, ok. Ahora, después de que hacíamos el cálculo de nuestro coeficiente de correlación, tenemos que hacer una prueba de hipótesis, porque este coeficiente de correlación de Pearson es a nivel muestral, pero nosotros queremos saber a nivel poblacional si hay una asociación o no entre esas variables. Entonces, lo que hacemos es hacer una prueba de hipótesis. Nuestra hipótesis nula sería que la correlación entre la población es 0. Esta es la prosa muy genérica, ¿verdad? Y que la correlación entre la población es distinto de 0, ¿verdad? Ok, y por cómo está formulada la hipótesis alternativa, entonces estamos diciendo que es una prueba de 2 colas, ¿verdad? Entonces, con las pruebas de 2 colas tenemos que jugar con los valores positivos y negativos de, bueno, nuestros valores críticos. Y este era el valor de T que nosotros calculábamos con estos grados de libertad y era el que usábamos para comparar nuestro T crítico. Entonces, hacemos una prueba T. A ver acá, esto lo que yo tengo acá es el numerador. Entonces dice que es R, que es nuestro coeficiente de correlación de Pearson, por la raíz de n-2. N es la cantidad de registros que tenemos. Y tenemos 15 registros. Entonces es 15 menos 2. 2. Estoy aplicando la fórmula. Ay, perdón. 15 menos 2. Ok, ese es el numerador. Y luego acá, lo que hacemos es calcular el denominador, que es raíz de 1 menos y nuestro coeficiente de correlación de Pearson al cuadrado. Y nos da 0,50. Si hacemos el cálculo de esta razón para saber cuál es nuestro valor de T, entonces sería el numerador entre el denominador, es decir, R por raíz de n menos 2 entre raíz de todo esto que está acá. Y nos da que nuestro T calculado es igual a 6,2051. Y este es el pi-value asociado a ese T, pero en realidad no, yo lo puse como adicional. Y tenemos que calcular nuestro T teórico. Entonces, nuestro T teórico, lo que hacíamos era poner la probabilidad y simplemente los grados de libertad. Entonces, la probabilidad, bueno, en este caso es la significancia, que es 0,05, y los grados de libertad, que son 13, porque es la cantidad de registros, que son 15 menos 2. Sí, Natalie. Profe, puede posicionarse un toquecito en la celda de 6,20 del T calculado. Ajá. Pero esto aquí. Ahí no le sacamos la raíz. Porque aquí ya se la estábamos sacando. Aquí ya tenemos Okay. R por raíz de 15 menos 2 y abajo teníamos raíz de 1 menos la potencia de nuestro coeficiente de correlación. Aquí ya está aplicada y es una raíz para cada componente de la fracción. Ok. Ok. Me voy. Ok. Listo. Vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos que comparar nuestro T calculado con nuestro T teórico. Este es el T teórico. Ok. Y voy a hacer aquí, solo para refrescarles. Nosotros estamos haciendo una prueba de hipótesis de 2 colas.
Ok. Ujú. Ay. Ok, entonces resulta que esa T, ay, tiene centro cero. Tenía centro cero. Bueno, aquí está el centro, es simétrica, igual que la normal, solo que es un poquito más achatada. Y acá, como estamos haciendo o contrastando una prueba de hipótesis diferente, entonces tenemos una prueba de hipótesis de dos colas. Acá nos dio que nuestro T teórico era 6, vamos a hacer más chiquitito, 2,160. Entonces nos venimos para acá, 2,160 y acá es menos 2,160. Ok, entonces, si mi valor cae por acá, estamos en la zona de no rechazo. ¿Verdad? Pero si nuestro T calculado cae por acá, ya sea mayor o sea menor, entonces rechazamos. Rechazamos la hipótesis. Rechazamos. Okay. Entonces resulta que como nuestro T calculado nos dio 6, vamos a poner menos 6,205, resulta que 6,205 está por aquí. Está por aquí. 6,205. Entonces, rechazamos la hipótesis. Ahí. Entonces, rechazamos la hipótesis. ¿Verdad? Rechazamos la hipótesis nula de que nuestro coeficiente de correlación entre la población es 0. Eso es lo que rechazamos, que nuestro coeficiente de correlación es 0. Es decir, pues si hay alguna asociación entre las dos variables, que es llamadas y copiadoras vendidas a nivel de la población. Okay. Entonces, básicamente es una prueba de hipótesis como la que hemos hecho siempre. Y lo que estamos haciendo es eso, verificando a ver si a nivel poblacional hay asociación o no entre esas variables. Ok, se rechaza la hipótesis nula, es decir, si hay asociación. ¿Todos bien hasta ahí? Sí. Okay. Sí, pero todo bien para mí. Ok, ahora, eso es haciendo como un repasito bueno, y aplicando los conceptos de correlación. Ahora sí, vamos a irnos con regresión, regresión, regresión. Acá, vamos a ver. Para hacer la ecuación de regresión, nosotros podríamos usar las fórmulas para, acá, para calcular los valores de A y B, que son los que acompañaban nuestra ecuación de regresión, ¿verdad? Y cada uno tenía su formulita. Ahí está. Pero también lo podemos hacer con análisis de datos. Aquí está la formulita de cada uno. Lo podemos hacer con análisis de datos. Todos tenían habilitados el análisis de datos. Había alguien que no tiene análisis de datos. Porque esta Megastat sí, bueno, al menos a mí sí me está dando un poquito de problemas en lo que es regresión como tal. Entonces, estoy usando análisis de datos. Todos sí tienen esto y todas. Sí, pero el análisis de datos a mí sí me funciona bien. Ok. Listo, entonces. Entonces, ya vamos con la ecuación de regresión. Venimos acá a datos, análisis de datos, y por acá abajo dice algo regresión. Entonces, le damos clic a regresión. En regresión nos pregunta quién es Y, es decir, nuestra variable dependiente, quién es X, nuestra variable independiente, los rótulos, el nivel de confianza, vamos a ponerle que es un 95%. Y aquí yo voy a poner todo esto. Los residuos, gráficos residuales y el gráfico de probabilidad. Ok, esto es lo que yo voy a escoger para que me dé.
Vamos a ver, 1, 2. ¿Y dónde está mi? Está abajo, ok. Entonces, Excel les va a dar todo esto. Aquí lo voy a poner bonito y ahora les enseño la mía que ya tiene color por allá. Con 3 decimales. Tengan cuidado, ¿verdad? Cuando se les pide 2 o 3 o 4 decimales o 1 o ninguno. Ok. Entonces, el análisis de datos les va a dar un cuadrito de resumen inicialmente que tiene varios estadísticos que llaman estadísticas de regresión, coeficiente de correlación múltiple, coeficiente de determinación, R cuadrado ajustado, algo que se llama error típico y observaciones. Luego tienen un cuadrito de análisis de varianza que vean que tiene el mismo formato de un análisis de ANOVA, ¿verdad? Solo que acá se llama regresión y residuos, tiene la suma de cuadrados, tiene el promedio de los cuadrados, tiene un valor F y un valor crítico para ese F con sus grados de libertad. Acá está la información de la ecuación de regresión. Ok, tenemos los valores de A y B. También tenemos un estadístico asociado, un error aquí. Ay, puede ser más grande. Okay, un error típico asociado, un estadístico asociado, una probabilidad y por acá también tenemos algo que son es como una especie de intervalo inferior y superior. Y acá, esto fue algo adicional que yo le pedí, que le dije que me diera el análisis de los residuales y bueno, resultados de otra probabilidad que no le voy a dar tanto énfasis a como el análisis de los residuales. ¿Ok? Y aquí están los gráficos de los residuos y los gráficos de probabilidad normal. Ok. Bueno, ahora ok, ahora elimino esos. Eso que me dio acá en el resumen es lo que yo tengo por acá. Ahora, primero vamos a armar nuestra ecuación de regresión. Pero entonces, nuestra ecuación de regresión era que Y es igual a A, que era nuestro intercepto, más B por X. Entonces, el A es esta primera parte de la ecuación, 19,980, es el valor que va a tomar nuestra variable dependiente cuando X es 0, ¿verdad? Y este valor, que es B, es los cambios que va a obtener mi variable dependiente por el cambio de una unidad de nuestra variable independiente X. Entonces, acá está. Voy a ponerle, ¿cuántos? 3 decimales. Este es A y este es B. Armamos nuestra ecuación, ¿verdad? Y si nos vamos para acá, vean que aquí, bueno, aquí está usando más decimales, más y menos decimales. Pero vean que esta ecuación que me dio el gráfico es la misma que yo tengo aquí, ¿verdad? Que es 2,26, bueno, si lo redondeamos, 261 más 19,098. Entonces, ahí ya está nuestra ecuación de regresión, tanto en el gráfico como a partir de la salida de análisis de datos. Si nosotros quisiéramos hacer un pronóstico, es decir, ya ajustamos nuestra ecuación de regresión y ahora nosotros decimos, bueno, supongamos que nosotros hacemos 80 llamadas. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es equilibrado. Entonces resulta que nosotros hacemos 80 llamadas, entonces quiero saber más o menos cuántas copiadoras puedo vender. Entonces lo que hacemos es agregar en nuestra ecuación de regresión un valor de 80 en lugar de la X y tenemos que más o menos el pronóstico de copiadoras que se pueden vender son 40,86.
Ahora, aquí habría que redondearlo, ¿verdad? Aplicando el criterio de redondeo normal. Habría que hacerse hacia arriba porque el valor que está después de la coma es superior a 0,5. Entonces, no es que nosotros vamos a vender 40,86 copiadores, o sea, vendemos 41 copiadoras enteras, ¿verdad? No es que vendemos 40 y un pedacito de otra o vendemos algunas sin hojas o sin tinta. Entonces, vendemos más o menos en números enteros 41 copiadoras. Ahora, si la respuesta la piden con 2 o 3 decimales, pues entonces con Excel lo ponen con 3 o 4 o 2 decimales o redondeándolo al que corresponda. Listo. Entonces así es como haríamos un pronóstico. Ok. Ven que no estoy haciendo ese cálculo de A y B, porque en los cálculos de A y B, a mano, tenemos que sacar los cuadrados y el producto y luego hacer las sumas. Entonces aquí nos estamos ahorrando eso. Pero entonces haciendo solo grafos llegamos a ese resultado. Digamos que a partir de ese gráfico se tiene la ecuación de regresión. Eso es lo único que se tiene, la ecuación de regresión. No se tiene la asociación, no se tiene esta hipótesis y no se tienen estas otras estadísticas tampoco. Pero sí se tiene la ecuación de regresión. Ok. Listo. Entonces, así es como haríamos un pronóstico. Ok, tengo que ir aquí. Ok. Resulta que acá, cuando yo le digo a Excel en la parte de análisis de datos, que me dé algo que se llama residuales, creo que era lo que habíamos marcado, el mismo Excel me está calculando los valores o si los valores que yo obtendría al aplicar esa ecuación de regresión. ¿Qué quiere decir? Que si yo me vengo acá al conjunto de datos, voy a subir, voy a agregar una columna por acá, ¿verdad? Entonces yo le voy a poner Y estimado, por ejemplo. Voy a ver si yo lo teníamos para acá. Ah, bueno, sí. Sí, yo lo tenía acá. Bueno, no importa, voy a hacerlo acá. Entonces, yo tengo un Y estimado. Esta es mi ecuación de regresión. ¿Sí? Entonces resulta que es 19,980 más 2,61 pero ahora el valor que yo estoy cambiando sería el X. ¿Verdad? Entonces acá, estos valores que yo tengo aquí son las estimaciones de las posibles computadoras que yo podría vender a partir del modelo o de la ecuación de regresión que yo estoy generando a partir de esos mismos datos. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, aquí mi modelo dice que yo si hago 96 más podría vender 45 y en realidad estoy vendiendo 41. Por acá tengo que, según el modelo, si yo hago 40 llamadas, podría vender más o menos 31 copiadoras y en realidad vendí 41. Pero entonces acá, estos son los valores estimados, es decir, ya estoy aplicando mi ecuación de regresión considerando estos valores de X. Estos datos que están acá, estos ya estimados, ya también me los da Excel, que son estos pronósticos de copiadoras vendidas. Son los que están ahí. Entonces voy a copiarlos acá para que vean que es lo mismo con el que acabamos de calcular. Ok, vale, aquí. Vamos a ver. Bueno, son similares por la cantidad de decimales que estamos usando. Ok. Ay, esto menos. Vamos a ver si yo aquí uso. Ay, tiene que ser eso. Voy a agregar acá.
0,6. Vamos a ver. Solo quiero ver esto para estar. Ay, sí. Aquí. Aquí está jugando un papel importante la cantidad de decimales que estoy considerando. Entonces, lo que hice fue agregar en esta ecuación de regresión porque el resultado era 2606, entonces lo corregí acá con 2606. Y, bueno, yo lo estoy truncando ahí, ¿verdad? En la cantidad de decimales, estoy poniéndole 2 al primero y 4 al segundo, a nuestros, a los componentes de mi ecuación de regresión. Entonces vean que las diferencias son mínimas, ¿verdad? Esas diferencias se deben a ese redondeo, pero lo que quiero que vean es que ya Excel en este apartado de análisis de datos me da estos ya estimados que se llaman pronósticos. Ya ella me está aplicando el modelo de regresión sobre los datos que ella está ajustando, son los que están acá. Ok, y esto que está acá. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, pero todo bien. Ok. Y vamos a ir avanzando, avanzando, avanzando. Ok. Ahora, a partir de esos datos que están acá, yo tengo, lo que hice fue pegar estos datos que me dio Excel, que generó Excel, entonces voy a ponerlos con otro colorcito, pronóstico, copiadoras y residuos. Resulta que esto que se llaman residuos es la resta entre mi valor real y mi valor pronosticado. Entonces simplemente estoy haciendo la resta y por acá les puse una observación que, vamos a ver, que también se le puede llamar diferencia entre el y estimado o predicho. Entonces puede decir residuos, puede decir Y menos Y predicho. Entonces, básicamente es esta diferencia. ¿Qué tanto me está cambiando o qué tan diferente es más bien la proyección de mi modelo con los datos reales? Yo les había comentado a ustedes que cuando uno hace un modelo de regresión es porque tiene un conjunto de datos en donde siempre vamos a tener la variable de respuesta inicialmente. Entonces, después de ajustar ese modelo con esos datos que yo tengo, entonces empiezo a hacer pronósticos, pero eso está después de que ya lo validé, verifiqué que se cumplieran todos los supuestos, verifiqué la confiabilidad del modelo, etcétera, etcétera. ¿Okay? Acá nosotros, bueno, ya lo genera Excel, nosotros vamos a hacer esa verificación de todo. Y estos son esos residuos. Básicamente es la diferencia entre lo que yo tengo real versus lo que estimó mi modelo. Okay, bueno, luego están sus residuos estándares. Vamos a ver, esto es el valor del residuo entre una desviación, pero eso no le vamos a prestar mayor importancia en realidad, no lo vamos a usar. Y suma cuadrados del error, lo que hace es elevarme al cuadrado los residuos. Ahora, ¿por qué? Porque por acá nosotros teníamos algo que eran 3 estadísticos para validar la confiabilidad del modelo. Entonces, vamos a ver. Uno era el error estándar de la estimación, otro era verificación de hipótesis del coeficiente de regresión y otro era el coeficiente de determinación. Para estos, específicamente para el coeficiente de determinación, yo necesito calcular esto. Necesito calcular la variación total. Necesito calcular bueno, le llamamos variación explicada, que es el valor predicho menos la media. Y la variación no explicada, que es mi valor observado menos el valor predicho. Explicada, taca, taca, ajá. Entonces, estas diferencias que están acá son las que estamos calculando en el archivo de Excel para luego hacerlo el coeficiente de determinación. Ok. Entonces acá lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado esos residuos inicialmente. Ok. Y ya, lo único que hago en realidad es elevarlo al cuadrado.
Luego hago el cálculo de el valor, el Y predicho, menos el promedio. ¿Qué sería? Vamos a hacer un poquito más grande. ¿Qué sería? El Y predicho menos el promedio es este que está acá. Hacemos ese cálculo también. Entonces lo que hacemos es calcular la media de los Y's. Por acá yo la calculé. Y calculamos esto, nada más. Acá lo que estoy haciendo es el pronóstico, es decir, el valor predicho de Y menos el promedio y fijo la celda del promedio para poder jalar la fórmula y que me haga la resta nada más. Ahí está. Y por aquí lo que estoy haciendo es elevar al cuadrado esa diferencia, que es la diferencia otra vez entre el predicho y el promedio. Aquí ya sí empiezo a ver valores grandes, ¿verdad? Que hay una diferencia de 0, luego por acá, bueno, este menos 14, que al elevarlo al cuadrado me da 213. Aquí ya yo veo diferencias un poquito más grandes, o residuos un poquito más grandes. ¿Okay? Y esto, como les decía, son parte de los componentes que me dan la variación total, lo que nosotros estábamos llamando variancia explicada de Y variación total. Estos componentes lo que hacen es conformarme el coeficiente de correlación. Entonces, ese coeficiente de correlación nosotros lo podemos hacer con una fórmula más grande. Aquí lo estamos haciendo directamente con restas y también nos lo da Excel con la salida. Ok. Entonces, ok, ¿todos bien hasta ahí, hasta esas restas? Sí, profe, todo bien. Ok, Sí, profe. todavía vamos bien. Ok. Entonces, ahora sí. Acá, bueno, vamos a ver qué sigue. Ok. La suma de cuadrados de error y la suma de los cuadrados de regresión. Ok, así es como se calculan esos dos. Lo que vamos a hacer es la verificación de los supuestos. Entonces, con los supuestos del modelo de regresión, eran 5 supuestos. Entonces, ¿quién se acuerda? Uno, teníamos que ver si había una relación lineal entre la variable de respuesta y las variables independientes. Teníamos que ver que se cumpliera algo que se llamaba homocedasticidad, es decir, que la diferencia entre los residuos fuera la misma, independientemente si ya era grande o era pequeño. Teníamos que ver la normalidad de los residuos, que los residuos fueran independientes entre sí, es decir, que vamos a ver, que las variables de manera consecutiva no estuvieran relacionadas, por ende los residuos tampoco, y que no tuviéramos el problema de multicolinealidad. Pero de esos 5 supuestos, el que podríamos hacer de manera inicial sin el modelo era identificar si hay alguna asociación lineal entre la variable independiente y la variable dependiente, que eso lo podemos hacer con los datos, con este gráfico. Todos los demás, para todos los demás, sí necesitamos hacer un cálculo con ya el modelo de regresión estimado. Entonces, si empezamos a hacer la verificación de los supuestos, ¿verdad? El de linealidad, entonces lo hacemos con el gráfico de dispersión. Aquí ya habíamos visto que la nube de puntos me parecía indicar que había una asociación directa y medianamente alta. Cuando hicimos el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson, nos damos cuenta que efectivamente hay una asociación directa y alta. Entonces, ahí se cumple nuestro primer supuesto de linealidad. Vamos a ponerlo con color verde por aquí. Ok. El supuesto de homocedasticidad lo podemos ver con los gráficos que me generó Excel. Este sería con, vamos a ver si lo tengo por aquí, sería con los residuos versus los ajustados.
Y si no, lo buscamos por acá, no importa. Que es, bueno, el mismo Excel nos está dando el nombre, entonces buscamos el gráfico de residuos. En este caso, nosotros buscamos que no haya un patrón definido entre, entre estas dos variables, ¿verdad? Sin, vamos a ver, voy a buscar el gráfico. Lo que queremos es que no haya un patrón, que sea una nube de puntos. Si nosotros viéramos una especie de cono, ahí ya sí hay indicio de que hay homoelasticidad. Esto es lo que yo necesito. Yo necesito que no haya un patrón de nada. Si hay un cono o una V o una boquita de lagarto, como quieran verlo, ya sea a la izquierda o a la derecha, entonces hay heteroelasticidad. Nosotros necesitamos que haya homoelasticidad. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Okay? Y eso se puede verificar con este gráfico que está acá de los residuales que nos da Excel. Entonces aquí pareciera, si no nos ponemos rigurosos, que hay una nube de puntos sin un patrón. Entonces se cumpliría nuestro supuesto de homoelasticidad. Lo que quiero ver, para ver si les copié los gráficos por aquí, sino para copiárselos. No, no se los copié. Okay. Ok, aquí está. Ok. Luego tenemos el otro supuesto de normalidad. Ok. Aquí lo que nosotros decimos es que los residuos tienen una distribución normal. Eso lo podemos ver de dos maneras. Algo que se llama cuckoo-plot o distribución de los residuales. Esta cuckoo-plot es el que me da Excel, que se llamaba gráfico de probabilidad normal. Entonces, con nosotros podemos ver, podemos darle clic derecho y decirle que me agregue una línea de tendencia lineal, ¿verdad? Y a partir de eso nosotros podemos decir, hay pruebas más rigurosas, ¿verdad? Pero nosotros estamos haciendo un análisis gráfico. Entonces aquí podemos decir si hay o no hay normalidad. Entonces, nosotros buscamos que la normalidad se vea más o menos así. Ahora, ¿qué dicen ustedes? ¿Hay o no hay normalidad? Profe, ¿cómo se tiene que ver la normalidad? Es que no, perdón. Ok, la normalidad se puede ver con dos gráficos. Uno que se llama el cuckoo-plot y otro que se llama distribución de residuales. El cuckoo-plot es el que me da análisis de datos cuando yo le digo que quiero hacer una regresión, gráfico de probabilidad normal. Entonces, con ese es con el que nosotros podemos ver si hay normalidad en el modelo de regresión. Voy a darle aquí cancelar. Y nosotros lo que buscamos es que si tenemos este modelo, entonces que tenga un comportamiento creciente. Ok, entonces pareciera que sí hay, ¿verdad? Una normalidad en el modelo. Ok. Y también podemos hacerlo con distribución de residuales. Creo que ese grafiquito no se los pegué en la presentación y voy a aprovechar para ponerlo. En este otro, distribución de los residuales, entonces lo que hacemos es tomar esta variable que se llama residuos, que fue la que yo le pedí a Excel que me diera, o si no, la misma que se calcula acá, después de que yo hago el modelo de regresión, ¿no? Y calculo la diferencia entre mi valor real de Y y el valor pronosticado. Entonces yo tomo esos valores y hago un grafiquito. Pero ese gráfico es un gráfico de barras verticales. Entonces nos venimos por acá. Bueno, un histograma. Acá. Y acá, vamos a ver, él lo hace como... Ahí veme. Aquí, él lo hace de manera automática la desagregación. Ahora, los intervalos, bueno, estadísticamente yo me pongo muy crítica, entonces digo, no, tienen que tener
el mismo tamaño, entonces no puede ser, no sé si eso ustedes lo vieron en la estadística general 1. Por ejemplo, aquí yo tengo un intervalo que va de -2 a 6, entonces eso es una diferencia de 8, pero aquí tiene una diferencia de casi 10. Bueno, eso es meramente estético, estadístico. Pero acá, si yo le doy clic derecho y le doy aquí encima de las barras y le doy dar formato a series de datos, por acá, vamos a ver, no era por aquí, hombre, no, no, formato, no, selección. A ver. Ay, no. Aquí hay una opción para que yo le cambie la cantidad de barras que quiero, pero eso es lo que siempre se me pierde. Vamos a ver. Ok, dar área, dar formato al área del gráfico. Aquí está. Tamaño, propiedades. Tamaño, ajustar. No me sale. No me sale. Pero si por aquí tengo, yo lo había hecho, a ver aquí, agregar etiquetas de datos, dar formato a la serie de datos, opciones. Ay, no lo encuentro, bebé. Vamos a ver. Ah, más gráficos estadísticos, no. Ay, espérense que yo me acuerdo. Restablecer, seleccionar datos, agregar etiqueta de datos. Y si me da cólera cuando algo se me pierde en Excel. No. Bueno, aquí, si me acuerdo, si lo encuentro para la otra clase, les enseño dónde es. Uno le puede decir a Excel cuántas barritas quiere. Entonces aquí nosotros podríamos decirle que queremos 5, 6, 7, 10 barritas, no sé, ¿verdad? Y también podemos ir diciéndole a él cuáles son las dimensiones de este intervalo que él me está haciendo, como para yo ser más estricto, qué sé yo, para que los cortes sean de 5 en 5, de 10 en 10, de 3 en 3, etcétera, etcétera. Nosotros lo que queremos ver acá, vamos a cambiar el gráfico, el nombre, perdón. No, ¿verdad? Uy. Lo que nosotros tenemos que ver es que esa distribución de esos residuos tenga más o menos una distribución normal. Residuos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Pareciera haber una distribución normal de esos residuos o no? Voy a copiar. ¿Qué dicen? Pareciera que hay una campanita por ahí de normalidad. Voy a pegarles este otro gráfico aquí. Se supone que se tiene que ver igual a ese, ¿no? Bueno, parecido. ¿Que tiene que ver si igual a qué? Ah, el gráfico que estabas pegando en la presentación. Es que son dos, son dos gráficos. Uno que son graficando los residuos, bueno, la probabilidad normal, y otro que es graficando los residuos solitos. Entonces, uno, si tiene que verse igual a el que tenemos acá, que es si usamos el cubo-plot, y otro que tiene que tener una especie de campana gaussiana, es decir, una distribución normal, si nosotros hacemos un histograma. Entonces, haciendo el gráfico directo de los residuos, sí tiene que tener forma de histograma. Yo creo que sí. Sí, pareciera que sí. Vamos a ver si puedo agregar alguna línea de tendencia por aquí. Parece que no.
No encuentro nada. Bueno, aquí pareciera que sí tiene una distribución normal. Si yo le agregara una curva gaussiana, sí tendría como una forma de una campana. Y este acabo de agregárselos acá. Bueno, voy a agregar el primer ejemplo que se ve más clarito. Entonces podemos usarlo, ¿verdad? De dos maneras. Igual está en el Excel, un Google Plot o un histograma en los residuos para verificar el supuesto de normalidad. Okay. Luego tenemos el supuesto de, aquí está, normalidad y el de los residuos. Vamos a ver cómo era que hacíamos el gráfico de los residuos. Ok, lo que son los residuos frente a los valores ajustados. Ok, para este se usa este mismo que está acá. eh, Residuos frente a los valores ajustados. Entonces lo que buscamos es que no haya un patrón, perdón, que no haya un patrón en los datos. Si nosotros viéramos, por ejemplo, esperen para ver acá, independencia de los residuos, sí. Si nosotros viéramos un comportamiento creciente, vamos a ver si está aquí en la presentación un grafiquito. Ok, si nosotros viéramos un comportamiento así que decrece o que crece, ¿verdad? Es porque tenemos residuos correlacionados. Lo que buscamos es también que no haya un patrón definido para decir que sí tenemos independencia. Entonces acá vamos otra vez a la 9 puntos y no se ve claramente un patrón. Entonces decimos que se cumple nuestro supuesto de independencia en los residuos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué era mi supuesto de multicolinealidad? ¿Alguien se acuerda? Profe, creo que era como que las X no estuvieran relacionadas, algo así. No sé. Que mis variables dependientes no estuvieran relacionadas entre sí, porque eso puede hacer que mis estimaciones se vieran sesgadas a la hora de hacer el modelo por, como lo que estaba pasando con este ejemplo de las cigüeñas y los bebés. Había variables que estaban estaban provocando ruido, por decirlo así, entre dos variables que hacía pensar que esas variables tenían un efecto directo. Ok. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se calcula o cómo creen ustedes que se analiza el supuesto de multicolinealidad en este modelo de regresión? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Nada. Vean. Aquí hay un comentario, vamos a ver. Había como, hay una fórmula, sí, la fórmula, ay, alguien, espera. Profe, entonces, ok, sí. Sí, hay una fórmula que se llamaba el BIF, a partir de las matrices de correlaciones. El BIF era como mi factor de inflación de la variancia, si no me equivoco, ese era el nombre grandote, vamos a ver. Factor de inflación de la variancia, ajá. Ok, pero aquí hay un secreto, ¿verdad? Resulta que la multicolinealidad lo que me dice es si las variables independientes están asociadas entre sí o no, ¿verdad? Y si sí, pues eso puede hacer que me afecte el modelo de regresión. Pero ¿qué pasa? Que estamos en un modelo de regresión simple que solo tiene una variable independiente. Entonces aquí ni siquiera evaluamos ese supuesto porque solo tenemos una variable. No la podemos evaluar, no puede estar relacionada, bueno, dentro del mismo modelo, pues no va a estar relacionada con otra cosa, ¿verdad? Entonces aquí, en este caso, no hacemos la prueba de multicolinealidad porque solo tenemos una variable.
Esto se hace cuando tenemos al menos dos variables independientes X. Okay. Entonces, ahí ya hicimos nuestra verificación de los supuestos y ahora lo que hacemos es el cálculo de los estadísticos para ver la confiabilidad del modelo. Ok, ¿todos bien con los supuestos? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces, en los supuestos, vamos a ver, perfecto, gracias. En los supuestos tenemos tres estadísticos para ver la confiabilidad. Okay. Uno era el error estándar de la estimación, el otro era la verificación de hipótesis del coeficiente de regresión y el otro es el coeficiente de determinación. Entonces, el error estándar tenía esta fórmula grandota, ¿verdad? Que básicamente lo que me hacía era permitirme ver las diferencias que están entre los valores reales y los valores estimados. Y una manera rápida, por decirlo así, de calcularlo era sacar la raíz del cuadrado medio error. Este cuadrado medio error lo sacamos de la tablita que es muy similar a la del ANOVA que nos da el Excel. Y además, como secreto acá, resulta que este que se llama error típico es ese error estándar de la estimación. Entonces ya Excel lo da acá calculado. Si queremos verificar que sí sea este valor, ¿verdad? Podemos hacerlo a pie con esta fórmula un poquito más grande o podemos aplicar esta cortita. Entonces yo lo que hice por acá fue aplicar la cortita, que era calcular la raíz del cuadrado medio error que me da el modelo, es decir, cuadrado medio error por acá y me da exactamente igual. Entonces, este es el primer estadístico para ver la confiabilidad del modelo, el error estándar de la estimación. En la salida solo se llama error típico, pero es nuestro error estándar de la estimación. Vean, acá está. Se llama, ven, aquí está, error típico, pero es nuestro error estándar de la estimación. Ok. Número 1. Luego sigue la hipótesis del coeficiente de regresión. Entonces vamos a hacer otra prueba de hipótesis que ustedes ya tienen requete dominado, ¿verdad? Lo hacemos con una prueba T. Según lo que habíamos visto por acá, ¿ok? Teníamos que usar una T con n-2 grados de libertad. Aquí lo que queremos ver es si este coeficiente de regresión es o no es cero, es decir, si me aporta o no me está aportando algo al modelo. Entonces, bueno, esta es la fórmula. Creo que por aquí la pegué. ¿Verdad? Aquí está. Es similar a las pruebas de hipótesis que ya hemos hecho. Entonces, nuestro T calculado, vamos a ver acá, lo obtenemos de la siguiente manera. Entonces sería, podemos verlo aquí, sería B minúscula, que es el valor de nuestro B, menos este beta sub 1, que es el de la hipótesis, bueno, este coeficiente, ¿verdad? Que es el de la hipótesis, entre la desviación estándar de este B que está por acá. Ay, está por acá. Okay. Entonces, nosotros tomamos nuestro B de nuestro coeficiente, bueno, de nuestra ecuación de regresión, más bien, que es la que habíamos calculado a pie, y es la misma que nos da esta salida, que es la que acompaña nuestra variable X, esa es nuestra B. Y le restamos 0 porque en la prueba de hipótesis el valor con el cual queremos contrastar ese parámetro es que es igual a 0. Entonces aquí, vamos a ver acá, ponemos el valor de nuestro B menos 0. Y luego acá, este SB, que es la desviación, resulta que es lo que sale acá en la salida como un error típico. Entonces ven que no tienen que calcular nada acá porque en análisis de datos nos da toda esa salida. Aquí tenemos el SB y nuestro T calculado, entonces sería B minúscula
menos 0 entre SB y me da 6,2051. De hecho, me da muy parecido al caso anterior, sí, coincidentemente. Y calculamos nuestro T tabular, que es exactamente el mismo, porque, vamos a ver, ¿por qué estaba? Bueno, en realidad lo que nos dice es que es nuestro T con N menos 2 grados de libertad, entonces estamos usando una significancia del 5% y los grados de libertad son 15 menos 2 porque tengo 15 registros y menos el 2 de la fórmula son 13, entonces me da acá. Aquí, si comparo los valores de mi T calculado versus mi T teórico, entonces tenemos que rechazar la hipótesis nula de que nuestro B sea 0. ¿Ok? Eso es una prueba simple de hipótesis. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Vean acá. Ok, vean acá que en esta salida de Excel me estaba dando un montón de cosas, ¿verdad? Me está dando la información de A y B, los valores de los coeficientes, el error típico, y me está dando el estadístico. Vean que este estadístico es el mismo estadístico que nosotros calculamos acá, ¿verdad? Nuestro T calculado es nuestro estadístico T. Y acá tenemos una probabilidad asociada. Entonces, si nosotros no hubiéramos calculado el T teórico, ¿verdad? Entonces, no tenemos con quién comparar nuestro T calculado, pero sí podemos comparar la probabilidad con nuestro p-value con el nivel de significancia que era 0,05. Entonces, resulta que la probabilidad asociada a ese estadístico de este componente, la ecuación de regresión, es menor. Entonces, rechazamos la hipótesis nula de que es 0. Es decir, esa variable sí me está aportando el modelo, esa variable sí me está ayudando a explicar el comportamiento de mi variable de respuesta Y. ¿Verdad? Entonces, se puede hacer a pie, se puede hacer desde aquí. Esto también. Y aquí algo súper importante son estos intervalos de confianza. Porque aquí lo que yo también quiero ver, bueno, es efectivamente esa prueba de hipótesis, si el valor eso no es 0, pero a partir del intervalo de confianza, yo me doy cuenta. Entonces, por ejemplo, con un 95% de confianza, resulta que mi intervalo va de 0,1699 a 0,3514. Entonces, ¿aquí está el 0 adentro? No, no está el 0, con un 95% de confianza. Ahora, en un 5% de las muestras que yo seleccione, de la totalidad que pueda seleccionar, puede que ahí sí esté el 0, ¿verdad? Y puede que sí se rechace la hipótesis nula, pero en este caso, no. Entonces nosotros nos agarramos de esa significancia, el 5%, y decimos, bueno, ahí no en el intervalo de confianza, y bajo este p-value, se rechaza la hipótesis nula de que este coeficiente sea 0. Entonces también pueden verlo con el estadístico, pueden verlo con la probabilidad, pueden verlo con los intervalos de confianza. ¿Okay? Y ese sería el segundo criterio para ver la confiabilidad del modelo. El tercer criterio es el coeficiente, vamos a ver, el coeficiente de determinación. Y el coeficiente de determinación lo que me decía era el porcentaje de la variabilidad de mi variable de respuesta que es explicado por las variables independientes. Resulta que aquí ya tengo mi coeficiente de determinación, que es 0,7476, e incluso acá, desde que nosotros hicimos el modelo y le dijimos que nos diera nuestro R, pues, nuestro R cuadrado, ya teníamos el coeficiente de determinación. Ecuación, coeficiente de determinación desde el gráfico. ¿Verdad? Entonces, vemos, verificamos es el mismo. Y si lo quisiéramos hacer a pie, entonces lo que hacemos es dividir la suma de cuadrados de regresión entre la suma de cuadrados total. Por acá es
aplicando esta fórmula. La variación explicada de Y entre la variación total. La variación explicada de Y era la diferencia entre los predichos menos la media, que es la suma de cuadrados de regresión. Y la suma de cuadrados de residuos es la diferencia entre los observados menos los predichos, ¿verdad? Vamos a ver, de hecho, si yo me pongo por acá, acá, vean que estos residuos, que era la diferencia entre las copiadoras que yo realmente vendí versus los valores que yo pronostiqué que iba a vender, si yo elevo al cuadrado esa diferencia, me da 587, que son los 587 que están por acá, ¿no? Entonces ahí está ese valor, pero los que yo estoy considerando son la suma de cuadrados de regresión y la suma de cuadrados total. Entonces para verificar, hago aquí está la división y me dan los mismos valores. ¿Ok? Entonces, vean que lo de los supuestos, la ecuación de regresión, las pruebas de hipótesis para los componentes de la ecuación de regresión y toda la información para verificar o no los supuestos y los estadísticos para ver la confiabilidad, están aquí en esta salida. Nosotros lo estábamos haciendo a pie, pero aquí los podemos identificar. Entonces, el coeficiente de determinación, el error típico, acá está la ecuación, aquí están los valores P para rechazar o no la hipótesis, y de acá también están los valores para calcular, bueno, los coeficientes para ver la confiabilidad, que en realidad ya nos lo está dando acá arriba. Entonces, ¿cómo sabemos si es confiable? Ok. Excelente pregunta. Entonces, bueno, número uno, lo que buscamos es que el coeficiente de determinación sea alto. Si es alto, nosotros decimos, ok, en realidad este modelo me está ayudando a explicar la variabilidad de la variable respuesta. Entonces, siempre buscamos que sea grandote. De hecho, por ahí estaba en la presentación. Vamos a ver. Aquí. Aquí. En medida que se acerca al 1, indica que el modelo predice de manera más precisa. Y acá lo de la rechazar bueno, someter a prueba de hipótesis, en realidad mis valores B, mis coeficientes, en realidad si yo rechazo las hipótesis nulas, estoy diciendo que esas variables efectivamente me están ayudando a medir mi variable de interés. Entonces, eso lo hace confiable porque quiere decir que las variables que yo estoy incorporando me están ayudando a predecir. Eso va muy de la mano con el coeficiente de determinación. Y este valor que está acá, el error de estimación, en realidad, esto uno lo que busca es que sea un valor bajo, ¿verdad? Pero ahí ustedes dicen, bueno, ¿a partir de qué punto es bajo? ¿Qué punto es alto? Bueno, eso es como más criterio de experto. Pero lo que buscamos es que sea chiquitito. Por acá, vamos a ver, yo creo que no teníamos, no, porque nada más lo que nos está diciendo, lo que nos está diciendo es qué tan dispersos están los datos. Entonces, en realidad lo que buscamos es que sea una dispersión pequeña. Eso es ya más expertise al final de cierto tema. ¿Ok? Todos deberían de ser consistentes en realidad, porque igual con las pruebas que vimos en el ANOVA, digamos, todo tiene que ir orientado a la misma dirección. Si yo tengo, voy a inventar, si yo tengo 5 variables predictoras o 5 variables independientes, y resulta que esas 5 variables independientes, me dicen que mi coeficiente de determinación es 0.9, pero estoy rechazando no estoy rechazando todas las hipótesis, es decir, todas son 0, entonces no hay consistencia de que ninguna variable me está aportando porque son 0, porque no estoy rechazando las hipótesis, pero resulta que el coeficiente de determinación es alto. Entonces, todo siempre tiene que ser consistente. Puede pasar, ¿verdad? Que yo tenga, no sé, 5 variables y esas 5 variables, una sea 0, ¿verdad? En una no se rechace la hipótesis de que sea igual a 0
y que el coeficiente sea alto. Eso también, eso puede pasar, eso está bien. Lo que no puede pasar es que de pronto de todas las variables que yo tenga, la mayoría me digan efectivamente eso, que son 0, y por acá yo tenga valores altos. Puede pasar también, ¿verdad? Que yo tenga un modelo y todas mis variables están aportando, porque en todas rechacé la hipótesis nula de que fuera igual a 0, es decir, son distintas de 0, pero resulta que mi coeficiente de determinación es bajito. Eso puede pasar, ¿verdad? Eso puede decir sí, que efectivamente esas variables me están ayudando en la predicción, pero no lo suficiente como para ver toda la variabilidad de la variable de respuesta. Entonces, eso sí hace que mi modelo no sea confiable, ¿verdad? Entonces, podríamos vernos primero acá, primero ver el coeficiente de determinación y luego ver cómo nos va con las pruebas de hipótesis. Pero hay que analizarlo como un conjunto, digamos, buscar efectivamente eso, que no haya contradicciones entre los resultados. Y si hubiera, bueno, ver qué es, ¿verdad? Si tal vez es que hay multicolinealidad o que hay faltantes de observaciones o qué sé yo, pero todo tiene que ir orientado en la misma dirección. Ok. Entonces, por ejemplo, en este caso nosotros podríamos decir, bueno, hay un coeficiente de determinación alto, hay un error estándar de estimación medianamente bajo y resulta que mi variable, la única que yo tengo en este modelo, rechaza la hipótesis nula de que es 0, es decir, efectivamente me está aportando en la predicción. Entonces podríamos decir que este sí es un modelo confiable, ¿no? Ok, y vamos a ver qué más. Significancia de X. Ok, aquí algo les había comentado yo la semana pasada de que hay un tema de discusión que se llama la significancia estadística para las variables, porque a veces pasa, vean, esto está mal escrito, porque a veces pasa, por ejemplo, que yo tengo una variable que teóricamente, llamada así, sí, que teóricamente siempre me ayuda a predecir cierto fenómeno, cierta variable de interés, y resulta que en el modelo mío no sirve, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, ¿lo meto o no lo meto? ¿Lo uso o no lo uso? ¿Lo mido o no lo mido, verdad? Entonces ahí hay como un dilema, una discusión entre este bendito punto de corte que es 0,05, porque acá en los modelos de regresión, a menos de que se indique, bueno, igual en todo lo que hemos visto, ¿verdad? En intervalos de confianza, en pruebas de hipótesis, el valor que se considera es 5% de significancia, 95% de nivel de confianza. Entonces, a veces, que fue algo que me pasó a mí, uno tiene variables que quiere medir y que cuando las incluye en el modelo, resulta que no se rechaza la hipótesis nula. Es decir, no está aportando nada. Cuando una variable no está aportando nada, uno lo que hace es, bueno, la recomendación es excluirla del modelo, porque si no me está aportando nada, más bien puede generar ruido, ¿verdad? O introducirme errores. Pero sí hay una discusión importante en ese tema, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo necesito o esa está dentro del conjunto de variables que quiero medir y resulta que mi modelo me dice otra cosa, ¿verdad? Ahora, regresión es una herramienta estadística, ¿verdad? Pero para poder aplicar esta herramienta estadística, nosotros requerimos un conocimiento del fenómeno de interés importante, que era lo que yo les decía a ustedes. Bueno, saber cuáles son las variables que se miden, cuál es el nivel de medición. No es que nosotros vamos a hacer un modelo con cualquier cosa y ver que cualquier cosa salga, sino que lo que nosotros vamos a analizar tiene que tener un sustento teórico, ¿verdad? Tenemos que saber por qué es que estamos incluyendo esas variables, y bueno, a saber qué decisiones se pueden tomar de acuerdo a lo que me vaya diciendo el modelo, más si se cumplen o no se cumplen los supuestos. Ok. Y eso sería. Ay, no, todavía falta.
También creo que era de las últimas cosas que habíamos visto que podemos hacer intervalos de confianza, ¿verdad? Retomando a lo del tema de estimación. Nosotros podemos hacer intervalos de confianza para una predicción o intervalos de confianza para para una variable, para una variable, un valor, perdón, para el valor de la variable y, para un valor de la variable y. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, queremos hacer un pronóstico, entonces decimos, bueno, queremos saber llamadas, queremos saber más o menos cuántas copiadoras vamos a vender si hacemos 50 llamadas. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos nuestro modelo de regresión, que creo que era 0, no mentira, era 19,980 más 0,2606 por esto. Vamos a ver, tiene que darme, ajá, parecido. Okay. Bueno, aquí me da por la cantidad de decimales. Si yo pongo aquí, es por la cantidad de decimales, ok. Entonces, digamos que yo quiero hacer un pronóstico y quiero saber más o menos cuántas copiadoras voy a vender si hago 50 llamadas. Entonces, más o menos voy a vender 33,01 copiadoras, ¿verdad? Pero entonces ese más o menos que es un pronóstico, y yo quiero tener un poquito más de certeza a que si mi jefe me dice, bueno, quiero saber cuántas copiadoras vamos a vender, entonces yo pueda estar tranquila y decirle, bueno, vea, si hacemos 50 llamadas, vamos a vender entre 25 y 45 copiadoras. Entonces mi jefa va a decir, no, hagamos 50 llamadas, ¿verdad? Necesitamos hacer ese intervalo para la predicción. Entonces, si queremos hacer un intervalo para la predicción, aplicamos esta fórmula, que es la que está por acá. De hecho, yo acá le puse en letrita chiquitita, ya se las voy a actualizar, predicción, y le puse este intervalo de confianza. Entonces, depende de lo que nosotros queramos hacer. La única diferencia entre estas fórmulas es que aquí le estoy sumando un 1 y aquí no. Entonces, para el intervalo de predicción, lo estoy haciendo un poquito más grande, ese intervalo. Ok, entonces, bueno, acá tenemos nuestro y techo, que es nuestro valor predicho. Buscamos nuestro t teórico, entonces vamos otra vez con una significancia del 5% y los grados de libertad, que siguen siendo n-2, es decir, 15 menos 2, es decir, 13. Y por acá, este es el error típico, que vamos a ver qué se me hizo, 24. Es 70, casi 24. Ajá. Entonces, el error estándar de la estimación. Ese es nuestro SE, que está acá. El error típico de la estimación. Y luego, lo que hago es calcular lo que está dentro de la raíz. A esto no le puse nombre, a estas columnas. Vamos a ver. Voy a ponerle aquí componente dentro de la raíz. Ok. Para que no se enreden ahí. Ok. Entonces lo que estoy haciendo es calcular 1 más 1 entre n, que n es 15, más, aquí ya viene una fracción. Ay. Ya viene una fracción que sería en mi valor, bueno, en realidad sería el valor de mi variable independiente, que es 50, este x sub 0, para un valor de x dado. Quiero saber el intervalo de predicción para y, entonces ese valor de x dado son 50 llamadas, menos la media de x, que la calculé del conjunto de datos, bueno, aquí la elevada a la potencia, entre la suma de cuadrados de ese x. Acá, esta suma de cuadrados de ese x es U17. Ay, se me pegó. PQR.
Ay, güey, se me pegó. Aquí está. Ok. Entonces, suma cuadrado de X es esta resta. Es la resta entre mi X observado menos mi X barra. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Es ok. Ok. Ok, entonces lo que estoy haciendo es aplicando lo que está dentro de la fórmula. Perdón, aquí arriba. Lo que estoy aplicando es lo que está dentro de la fórmula. Aquí, Ok. Y después le saco la raíz. Entonces ya tendría este componente que es lo de la raíz. Le estoy poniéndole como intervalo a esta parte que está después del más menos, que en realidad es el producto de mi T, de mi SE y de lo que está dentro de la raíz. Y me da que es 15,5646. Entonces, a mi X, perdón, a mi Y techo, que es mi valor estimado de Y a partir de un X, le sumo y le resto ese valor para generar mi intervalo de predicción. Entonces me dice que va de 16,44,67 a 48,57,58. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago 50 llamadas, yo esperaría vender entre 17 y 48, más o menos, copiadores. Y para hacer el intervalo de confianza, hacemos exactamente lo mismo, solo que en la fórmula no le sumamos un 1 acá adelante y nos da más pequeñito. Sería el intervalo de confianza de 27 a 38. Bueno, como 39, más o menos. Ok. Sí, y eso sería que el valor esperado de la cantidad de copiadoras vendidas, considerando 50 llamadas, es entre 27 y 39 más o menos. Ok. Ok. Y vamos a ver si me falta algo más. Ok. Ok, no. Ahí ya está todo. Ok. Entonces, esto es aplicando todo lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Desde supuestos hasta los estadísticos para ver para evaluar el modelo, la confiabilidad del modelo y también los intervalos de confianza. Ok. ¿Tienen dudas con algo de aquí? Yo no, profe. Ok, entonces voy a hablarles rapidísimo en estos 3 minutos que me quedan aquí de la regresión múltiple, que en realidad no es, bueno, yo les había comentado, ¿verdad? Por inicio que hay modelos de regresión que dependen mucho de la variable respuesta. Podemos tener modelos donde la variable respuesta es sí o no, donde la variable respuesta es Poisson, como me pasó a mí, donde la variable respuesta es cualitativa y que a veces esa variable cualitativa es ordinal, ¿verdad? Pero nosotros acá vamos a enfocarnos en una variable respuesta que sigue teniendo distribución normal y que estamos incorporándole más variables independientes, más x's. Entonces, cuando tenemos más, vamos a tener una regresión múltiple. Este y sigue siendo el valor estimado para la variable dependiente
Y aquí vamos a tener más Bs, que va a depender de la cantidad de variables independientes que tengamos. Y se llaman coeficientes parciales y son los valores estimados para los coeficientes poblacionales de regresión. Y se interpretan igual que en la regresión lineal simple. Entonces, ¿cómo se interpretaban? Lo que decíamos era qué tanto nos cambiaba la variable de respuesta, ¿verdad? Es decir, nuestra y, a medida que los x's cambiaban en una unidad. Pero aquí lo que estamos suponiendo es que me cambia en una unidad una x específica y las demás están constantes, ¿verdad? Pero sigue interpretándose de esa manera. ¿Qué tanto me cambia la variable de respuesta? Aquí nosotros tenemos que tener dos supuestos adicionales, ¿verdad? El primero es que el número de observaciones debe exceder el número de variables. Eso es súper importante. O sea, no puede ser, por ejemplo, que nosotros tengamos un modelo, voy a exagerar, con 20 variables, ¿verdad? Pero resulta que solo tenemos 15 registros. Entonces, eso hace que falte información en mi modelo, ¿verdad? Entonces se dan muchos problemas de ajuste y medidas de error y todo. Entonces lo que se busca siempre es que la cantidad de registros sea mayor que la cantidad de variables que yo tengo. Bueno, y aquí se habla de por lo menos en dos, ¿verdad? Al menos, pero siempre buscamos eso, que tengamos más registros. Vean que en nuestros casos teníamos 15 registros y una variable independiente, nada más. Y aquí toma muchísima fuerza e importancia lo que era el supuesto de multicolinealidad. Nosotros necesitamos que nuestras variables no sean colineales, es decir, que no estén relacionadas entre sí. Bueno, y como les comentaba, vamos a ver, la multicolinealidad causa errores en los coeficientes individuales, aunque el efecto combinado no altere el modelo. Cuando nosotros queremos hablar de alguna variable en específica, la interpretación va a ser errónea porque va a haber ahí un ruido interno que hace que los valores se generen de manera diferente en el modelo. Y entre más variables independientes se incluyan, entonces tenemos mayor probabilidad de que tengamos colinealidad. Entonces, depende, ¿verdad? Depende el tipo de problema. Vamos a ver, nosotros tenemos que cumplir 5 supuestos. Depende de cuál de esos supuestos no se cumpla, entonces nosotros tenemos que buscar alternativas para poder aplicar un modelo de regresión, ¿verdad? Entonces puede que vaya ajustando, que fue lo que me pasó a mí. Entonces yo tenía un modelo que no cumplía lo de la variable de respuesta, que no cumplía lo del supuesto de que media era igual a variancia. Entonces tuve que ir escalando y generando un modelo diferente a una regresión lineal. Cuando nosotros tenemos multicolinealidad, una de las recomendaciones teóricas es dice, no, si usted tiene una variable que le está dando problemas, pues elimine la del modelo. Pero entonces, ¿qué pasa? Puede que esa variable sea una variable muy importante a nivel teórico. Entonces, yo simplemente no puedo llegar y decir, ok, esta variable me estorba, entonces la quito. Porque voy a hacer algo que se llama sesgo específico. Ese sesgo de especificación es porque usted simplemente está eliminando variables del modelo porque no le sirve. Entonces, voy de nuevo, ustedes necesitan tener un respaldo teórico para decidir si incluir o no incluir cierta variable y si excluirla, ¿por qué? Bueno, ya son las 6:42. Entonces, vamos a ver. No, eso lo... Bueno, em, les voy a robar unos minutos. Ok. Tenemos algo que se llama coeficiente de determinación ajustado, que era algo que nos daba la salida de nuestro Excel. Esto es exactamente lo mismo, en realidad, a medida que nosotros vamos incorporando variables independientes, este coeficiente de determinación va a ir aumentando porque el coeficiente de determinación es el porcentaje de la variabilidad de la variable de respuesta que se está explicando a partir de las variables predictoras. Entonces es de esperar que si yo estoy incorporando más variables al modelo, pues yo puedo explicar más la variabilidad de mi variable de respuesta. Entonces esto lo que hace es considerar, creo que era, vamos a ver, considerar algo con los grados de libertad, pero no me acuerdo teóricamente cómo era que se decía. Eh, el coeficiente de determinación, bueno, sigue siendo el porcentaje de variación, ¿ok?
Y para balancear el número de variables se utiliza el coeficiente de determinación ajustado. Bueno, aquí está. Este ajuste está acá con los grados de libertad, que es n menos k más 1 y entre n menos k. Entonces, eso lo que hace es considerar esa información adicional en realidad a medida que voy incorporando variables. Tenemos esta prueba global de los modelos de regresión, que yo siempre lo que voy a hacer es eso, ver o probar una hipótesis nula para ver si el coeficiente de regresión es 0 o no y determinar si me está aportando o no al modelo. Y eso lo veo en la tablita, que es muy similar a la tablita de ANOVA. Ok, esto es igual, estoy evaluando los coeficientes de regresión, entonces esto lo voy a retomar la otra clase, ¿verdad? Nosotros queremos saber si los coeficientes son o no igual a 0, porque queremos saber si esa variable me está ayudando o no en el modelo, ¿verdad? Y está esto que ya me dice, por ejemplo, que si la variable no, bueno, que si en la variable no se rechaza la hipótesis nula, es decir, el coeficiente 0, lo mejor es eliminarla de la ecuación de regresión, pero siempre que nosotros previo hayamos verificado que no hay correlación con otras variables, ¿verdad? Y ya llegaremos al otro ejemplo. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo, ¿verdad? Solo que estamos dándole énfasis a lo de multicolinealidad. Seguimos trabajando con el coeficiente de determinación, solo que aquí estamos incorporando un ajuste por los grados de libertad y acá seguimos trabajando con las pruebas de hipótesis para los modelos de regresión. Entonces, es exactamente lo mismo que en el modelo de regresión simple. Sí, la voy a subir ya. Solo que estoy generalizando a más variables independientes. Entonces, en la próxima clase vamos a hacer un ejemplo de regresión múltiple, volvemos a repasar todo, volvemos a hacer un ejercicio y debemos saber cómo nos va. Ahí. Okay. ¿Dudas?